Gracias. Muy buenas tardes. Siendo las 12 horas, 1 minuto del día 5 de abril de 2017, se da inicio a la primera sesión ordinaria de abril del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo y público en general que se encuentra presente, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor pase lista. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la asistencia de la comisionada Estudillo Osuna Manuela, del comisionado Postlecuey Duagón Francisco Enrique y del comisionado Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la primera sesión ordinaria de abril de 2017 del Pleno de este Instituto. Secretario, sea tan amable de dar lectura del orden del día. Con gusto, presidente. Procedo a dar lectura al orden del día, que consiste con el número 1, el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. El 2, declaración de instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la quinta sesión ordinaria de marzo del Pleno del Itaí BC celebrada el día 29 de marzo de 2017. 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes. 1. REP 05-2017 acumulado con el REP 015-2017, ambos interpuestos en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. 2. REP 30-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. 3. REP 67-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. 4. REP 108-2016 interpuesto en contra del Secretario de Educación y Bienestar Social del Estado. Continuando con los asuntos específicos a tratar, con el inciso B es la presentación en su caso, discusión y aprobación del dictamen de tabla de aplicabilidad de un sujeto obligado respecto a las obligaciones de transparencia comunes establecidas en el artículo 81 y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Inciso C, presentación en su caso, discusión y aprobación de la instalación del Comité de Adquisiciones del Itaí PC de conformidad con los artículos 1, fracción 4 y 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, 1, fracción 3 y 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 6. Asuntos generales. 7. Resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9. La clausura de las sesiones. ¿Cuánto funciona, presidente? Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieren examen previo de documentos o sea de agobia o urgente resolución. Comisionados, ¿algún asunto? No, tengo No habiendo asuntos que incorporar, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación el orden del día. Con gusto, presidente. Somete a su consideración, de este honorable Pleno, el orden del día propuesto para que, si lo desean, someto a su consideración en votación económica el orden del día, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. A favor. Existen 3 votos a favor, aprobaron el orden del día, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la quinta sesión ordinaria de marzo del Pleno del Itaí BC celebrada el día 29 de marzo de 2017. Gracias, secretario. Se propone la dispensa de la lectura del acta en virtud de que la misma fue remitida anteriormente a los integrantes de este Pleno. Se pregunta a los comisionados si hay comentarios. No habiendo comentarios que agregar, secretario, somete a votación este punto del orden del día. Con gusto. Se somete a su consideración en votación económica el acta de la quinta sesión ordinaria de marzo del Itaí BC, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emiten su voto en este momento. Por favor. Y si hay 3 votos a favor, aprobaron el acta, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la presentación en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente REP 05-2017, acumulado con el REP 015-2017, ambos interpuestos en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado,
que corresponden a la ponencia del comisionado presidente. Gracias, secretario. Efectivamente, el número de expediente del recurso de revisión que nos ocupa es el 05/2017 y su acumulado el 017/2017. El sujeto obligado es el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. La solicitud de acceso a la información se hizo consistir en copia simple de la o las facturas del pago realizado a FC Group Consultores Fiscales Asociados SC durante el ejercicio fiscal 2014 por los servicios prestados por asesoría y asistencia técnica fiscal. La respuesta del sujeto obligado fue la siguiente. El sujeto obligado fue omiso en otorgar respuesta a la solicitud de información. La interpretación del recurso se hizo consistir en lo siguiente. Con motivo de lo anterior, la parte recurrente interpuso recurso de revisión valiéndose de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley, el cual se tuvo por radicado bajo el expediente número Rep/05/2017. Así las cosas, el sujeto obligado, no obstante que se encuentra fuera del término legal para brindar puntual respuesta mediante su portal de obligaciones de transparencia, se pronunció respecto a la información peticionada, argumentando lo siguiente. En atención a su solicitud, se pone a la disposición la información requerida para consulta directa y, en su caso, para proporcionar copia simple previo pago de costos de reproducción. En consecuencia, el recurrente interpuso un nuevo recurso de revisión con motivo de la respuesta brindada, sosteniendo como agravio la entrega de información incompleta. Este último medio de impugnación le fue asignada el número de expediente Rep/15/2017. Acumulación. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 28 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California de aplicación supletoria del presente procedimiento, se decretó la acumulación del recurso de revisión 015/2017 al primigenio 05/2017, en virtud de tratarse de dos medios de impugnación interpuestos en contra del mismo sujeto obligado, derivados de una misma solicitud de información. En el estudio del asunto y precisando lo anterior, se tiene de las constancias sobrantes en autos, por una parte, que si bien el sujeto obligado fue omiso en dar respuesta a la solicitud de acceso a la información como UCT 1635-37 dentro del término legal conferido para tal efecto, en aras de colmar el derecho de acceso a la información del particular, dio respuesta tardía a la misma y puso la información en materia de la solicitud a disposición del recurrente en la modalidad de consulta directa. Inconforme el recurrente se manifestó en torno a que el sujeto obligado no le proporcionó el lugar en donde podría tener a su disposición la información, así como tampoco la cantidad de facturas ni el costo que podría generar la reproducción de las mismas. Bajo este tenor, el ente obligado en fecha 20 de febrero de 2017, dentro del expediente 015/2017, el cual quedó debidamente acumulado al diverso recurso identificado por el 05/2017, presentó su contestación en estricto apego al agravio esgrimido, haciendo del conocimiento del recurrente el lugar, dirección, número telefónico y así como el número de facturas, siendo un total de 9, manifestando que la reproducción en copia simple de las mismas podría generar un costo. En ese sentido, de la información proporcionada por el sujeto obligado en su contestación, se advierte que éste es exhaustivo en indicar al recurrente de manera clara, precisa y confiable el lugar, su número de contacto, la cantidad de facturas, así como información relativa al costo por reproducción de las mismas. Lo anterior a fin de que el recurrente, en ejercicio de su derecho a acceder a la información, acude a las oficinas del sujeto obligado y tenga a la vista las facturas solicitadas, o bien, atendiendo al formato en que fue solicitado, obtenga su reproducción. En este último punto, este órgano garante estima pertinente el hacer referencia al contenido del último párrafo del artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, el cual señala, abre comillas,
La información deberá ser entregada sin costo cuando implique la entrega de no más de 20 hojas simples. Las unidades de transparencia podrán efectuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. Cierra comillas. Así pues, al advertirse que la contestación presentada por el sujeto obligado con la cual se procedió a notificar a la parte recurrente contiene la información adicional que fue requerida por el recurrente a través de la solicitud de acceso a la información. Se atendió con ello los extremos de la misma de conformidad con el artículo 149, fracción tercera, en relación con el 144, fracción primera, de dicha ley de transparencia. El sentido de la resolución. En virtud de lo antes expuesto, de conformidad con el contenido en el artículo 149, fracción tercera, en relación con el 144, fracción primera de la citada ley de transparencia, se estima que los recursos de revisión identificados bajo números 05 diagonal 2017 y 015 diagonal 2017 han quedado sin materia, por lo que habrán de ser sobreseídos. ¿Algún comentario? No hay comentarios, por favor. Secretario, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Antonio Sandoval a favor. Elvis Crillo a favor. Francisco José a favor. Resultado de la votación son 3 votos a favor, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Con gusto, presidente. Punto del orden del día es la presentación en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión REP 30-2017 interposición contra el Ayuntamiento de Tijuana de la ponencia del comisionado Pedro Sandoval. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se da el uso de la voz al comisionado Sandoval para que le ponga el punto hasta por cumplir el máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El proyecto de resolución de este recurso, identificado como REP 030-2017, en el que el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tijuana, la parte recurrente solicitó información que contenga en formato abierto el proyecto de presupuestos de egresos del 2017 por clasificación administrativa. El sujeto obligado fue omiso en brindar respuesta, razón por la cual la parte recurrente promovió su recurso de revisión bajo el agravio de falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley. No obstante de encontrarse debidamente notificado y apercibido para ello, el sujeto obligado de igual manera no compareció al presente procedimiento a fin de dar contestación al presente recurso. Entrando al estudio y expuesto lo anterior, se desprende que efectivamente la parte recurrente formuló una solicitud de acceso a la información al Ayuntamiento de Tijuana, el cual reúne la calidad de sujeto obligado en los términos de lo dispuesto por el artículo 15, fracción cuarta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California. Por su parte, el artículo 125 de la misma ley señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el término menor posible, que no podrá exceder de 10 días contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella. Asimismo, establece que, excepcionalmente, el plazo referido podrá ampliarse hasta por 10 días más, siempre y cuando existen razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante antes de su vencimiento. Ahora bien, de autos no se advierte que le hubiera sido notificada al entonces solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a su solicitud, sin que tampoco exista constancia alguna que haga presumir, aún indiciariamente, que se hubiera dado debida respuesta a la solicitud en materia del presente recurso. Por lo que, de acuerdo al numeral anteriormente invocado, el sujeto obligado fue omiso en responder la solicitud de acceso a la información pública, configurándose el supuesto contenido en la fracción sexta del artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, lo que se traduce en una violación al derecho de acceso a la información pública de la hoy parte recurrente, puesto que con su omisa conducta se aparta de su obligación de transparentar y permitir el acceso a la información pública que genere o se encuentre en su posesión.
vista al órgano interno de control. A juicio de este órgano garante se advierte una probable responsabilidad administrativa por el supuesto referido en la fracción primera, segunda y tercera del artículo 160 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, razón por la cual resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copias certificadas del expediente para que, de contar con los elementos necesarios, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o de quienes resulten responsables del cumplimiento a las obligaciones referidas y, en su caso, se informe a este órgano garante sobre el sentido de la resolución propuesta a este pleno. Se determina ordenar al sujeto obligado proceda a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública referida de manera clara, completa y redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos en que la misma le fue formulada. Es cuanto. Gracias, comisionado. ¿Comentarios? ¿Algún comentario adicional, comisionado? Bueno, digo, nada más ser reiterativo con el asunto de este sujeto obligado. Me preocupa que no dé respuesta a solicitudes tan sencillas como el presupuesto, que incluso debe estar publicado. Y más aún, como lo señalé en la sesión pasada, que no, si bien tiene el derecho, pues, que no conteste los recursos. Yo creo que sería bueno tener una reunión con el Ayuntamiento de Tijuana para notificarle o hacerle saber, pues, que está incurriendo reiteradamente en situaciones de no contestar recursos, solicitud de información y recursos de revisión. Yo creo que es algo grave respecto a los ayuntamientos, y sobre todo que son reiteradas las conductas respecto a este asunto, de no contestar la solicitud y no contestar los recursos. Yo haría un comentario adicional también que me parece que es prudente y procedente, que hagamos un esfuerzo por estudiar cuántos asuntos tenemos dándole vista a los órganos de control y cuántos nos han respondido. Porque creo que está siendo prácticamente ignorado esas vistas que estamos dando a los órganos de control, no tenemos respuesta de ellos. Creo que al jurídico le debemos dar una tarea que nos investigue cuántos asuntos tenemos dando vista a los órganos de control y de cuántos hemos recibido alguna respuesta de que se inició un procedimiento o no se inició un procedimiento. Independientemente de todo, creo que el órgano de control, si no está haciendo su trabajo, hasta cierto punto está permitiendo justamente que se estén reiterando estas conductas. Si no, no tiene sentido darle vista al órgano de control si está haciendo esa responsabilidad. Y luego viene el tema de las sanciones, que también tenemos que empezar a ver cuáles van a ser los criterios que vamos a utilizar en el caso de las sanciones, si los vamos a hacer primero como medio de premio, si vamos a aplicar algún apercibimiento, no solo también al mismo órgano de control, podemos hacer un apercibimiento en el sentido de que si no ha respondido a las vistas, también someterlos a un apercibimiento como consecuencia, porque su omisión de no informarnos también es una causal de sanción. Por ejemplo, en el caso de los asuntos que precisamente estaba revisando, yo tengo 4 vistas al órgano interno de control de asuntos del 2016, de agosto a diciembre, únicamente 4, ninguna de dos. No tenemos ningún oficio de seguimiento, que finalmente podría ser una manifestación tan sencilla como no dimos inicio a un procedimiento administrativo. Y con eso para nosotros no los podemos forzar. Exactamente, ellos tendrían que hacer su propio análisis y evaluar si procede o no procede. Sin embargo, no están informando a este órgano garante y queda una resolución pendiente. O sea, finalmente la resolución no se puede archivar, no se puede archivar incluso cuando se dé cumplimiento a la resolución o se dé cumplimiento a la entrega de información. Si queda la vista, o sea, esa vista pendiente nos va a tener un expediente ahí que no se puede ir al archivo. Entonces sí es importante que... No sé si coinciden conmigo en esto. Absolutamente, presidente. Un comentario.
estamos en una etapa en la que ya estamos en los cumplimientos. Yo he estado firmando apercibimientos ya, emitiendo, perdón, en el mes de marzo, y tenemos que resolver el asunto de las sanciones, porque si no nos vamos a quedar como en un órgano de trámite. Emitimos resoluciones muy bien, por cierto, muy bien estructuradas, muy bien razonadas, muy bien diseñadas, pero se pueden quedar ahí en el limbo. Estoy pendiente también, presidente, de la firma de los convenios, que incluso nosotros como órgano garante tendríamos que hacer con la Secretaría de Planeación para el tema de ejecutar las funciones, si no, no van a poder ejecutar. Sí, no, incluso ya hemos insistido varias veces. ¿No? Sí, oficios recordatorios, hemos solicitado reuniones con los directores. Yo creo que vamos a tener que acudir directamente a algún órgano superior y pues voy a tener que darle revista al gobernador, en Sí. este caso, que me voy a tener que molestar en el sentido de que pues esto ya nos surge a nosotros porque tenemos que saber cómo vamos a proceder con la cuestión de las sanciones, ¿no? Y sí, yo creo que ya merece que hagamos un esfuerzo hacia un órgano superior de la Secretaría de Finanzas. ¿Ok? Ahí también recuérdanos, por favor. Claro que sí. Bueno, no habiendo mayores comentarios que agregar, secretario, someta a votación este proyecto de resolución. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Esta vez no va a la favor. El estudio fue. Francisco Flores. Doy cuenta que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Con gusto, presidente, punto de orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión REC 067-2017 interpuesto contra el Ayuntamiento de Tecate de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se da el uso de la voz de la comisionada Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión REL 67 del 2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. A través de la solicitud de acceso a la información se requirió el nombre y currículum del actual secretario de Seguridad Pública o del actual encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tecate, asimismo el nombre y el currículum de los secretarios de Seguridad Pública o encargados de la Seguridad Pública del 2006 a la fecha. El sujeto obligado a emitir su respuesta procedió a la entrega únicamente del currículum vital del servidor público de nombre Francisco Castro Trento. El solicitante, inconforme con la respuesta otorgada, interpuso recurso de revisión con motivo de la entrega de información incompleta. El sujeto obligado fue omiso en presentar contestación, no obstante encontrarse debidamente notificado y apercibido para tal efecto. Expuesto a los extremos esgrimidos por ambas partes, tenemos que el sujeto obligado acotó su respuesta a la entrega de la documental consistente en el currículum correspondiente al actual secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento, siendo omiso en pronunciarse respecto a los nombres de cada uno de los anteriores titulares de la Seguridad Pública Municipal durante el periodo comprendido 2006 a la fecha de la solicitud, así como a la entrega de su información curricular. Así pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 89, fracción octava del reglamento de la Administración Pública para el municipio de Tecate, Baja California, se presume que tanto los nombres e información curricular de los titulares o encargados de la seguridad pública municipal se traducen en información que debe existir en los archivos y o registros del sujeto obligado, toda vez que la subdirección administrativa y de servicios tendrá las atribuciones de control de personal, esto es la revisión, integración y control del expediente del personal. Con lo anterior, este órgano garante arriba a la conclusión que si bien el sujeto obligado proporcionó documentación que guarde relación con materia de la solicitud, la misma le viene incompleta y no atiende los extremos de lo que fue solicitado, desatendiéndose lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley de Transparencia. No escapa la atención de este órgano garante que la documentación requerida pudiese contener información confidencial o reservada, por lo que habrá de precisarse al sujeto obligado que para el caso de que los documentos o información requerida por el particular contengan una parte de información considerada como pública y en otra aquella clasificada como confidencial, se deberá entregar en la versión pública de la misma, esto es, dando acceso a la información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas de esta forma.
por lo que el sentido de la resolución propuesto al Pleno de este órgano garante es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que entregue la parte recurrente los nombres de cada uno de los titulares de la seguridad pública durante el periodo de 2006 a la fecha de la presentación de la solicitud, así como su información curricular o en su defecto para que exprese fundada y motivadamente la imposibilidad jurídica o material que tuviere para ello. Es cuanto. Gracias. ¿Un comentario? No, ningún. Si no hay comentarios, secretario, por favor, someter a votación este proyecto de resolución. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Todavía son todas a favor. El Bestudillo fue. Francisco Procede a favor. Doy cuenta, señor presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. Punto del orden del día es la presentación en su gran discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión REP 108-2016 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, de la ponencia del comisionado Teresa Sandoval. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión, se nos ocupa hacer el uso de la voz al comisionado Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias. Gracias, señor presidente. En efecto, el recurso de revisión REP 108/2016, el sujeto obligado es la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Gobierno del Estado. La parte recurrente solicitó copia certificada del movimiento de personal, entre paréntesis A1, entre paréntesis alta en base, a nombre de Micaela X, respecto a los grupos segundo A y segundo B, cada grupo de 2 horas cada uno, de la materia artes, con la clave de plaza de 111-1369-11 y de 111-1369-12, y fecha de inicio del 7 de enero del 2014 de la adscripción secundaria técnica número 2 de la ciudad de Ensenada, Baja California. Hasta ahí lo que corresponde a la solicitud. Al otorgar respuesta, el sujeto obligado manifestó su imposibilidad para otorgar la copia certificada del movimiento de personal a nombre de Micaela XX con las características apuntadas en la solicitud de información, toda vez que de acuerdo con el Sistema Integral de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, la antes mencionada no cuenta con registro de alta en base. El solicitante, inconforme con la respuesta brindada, interpuso el presente medio de impugnación bajo el agravio de la declaración de inexistencia de la información. En la contestación de este recurso, y así las cosas, el sujeto obligado al emitir su contestación sostuvo que después de realizar una minuciosa búsqueda en los archivos del Sistema Integral de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, no encontró registro físico o electrónico relativo a la copia certificada del movimiento de personal antes citado y de fecha de inicio de 7 de enero del 2014 de la adscripción secundaria técnica número 2 de la ciudad de Ensenada, Baja California. De igual forma, aseveró que la facultad para la asignación de plazas correspondientes a los docentes y personal de apoyo educativo en los centros de trabajo corresponde única y exclusivamente a la Dirección de Administración de Personal de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, de acuerdo a lo establecido en el artículo 132 del reglamento interno de dicha Secretaría, agregando que en el supuesto de que existiera el documento descrito por el particular, el mismo debió derivarse de un trámite aprobado, expedido y registrado por la Dirección de Administración de Personal de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, circunstancia que el sujeto obligado categóricamente manifiesta nunca ocurrió. Entrando al estudio y precisado lo anterior, este órgano garante procede a analizar los extremos expuestos por ambas partes de la mano con las pruebas y constancias sobrantes en autos, de lo que se tiene en primera medida que el sujeto obligado en su contestación es claro en detallar que con base a sus atribuciones y facultades realizó una minuciosa búsqueda en los archivos del Sistema Integral de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Bienestar Social
y que de dicha búsqueda no se encontró registro físico o electrónico que corresponda al documento descrito y peticionado por el particular en su solicitud de información, otorgando certeza a la parte recurrente, pues la autoridad responsable derivada de sus facultades y atribuciones asumió la conducta respectiva de realizar las gestiones necesarias para colmar el derecho de acceso a la información. En segundo lugar, el ente obligado afirmó que es facultad de la Dirección de Administración de Personal la de asignar el personal correspondiente a las plazas docentes y de apoyo a la educación en el centro de trabajo. Con lo anterior, el sujeto obligado precisa de manera clara cuál es la información generada, obtenida y adquirida que está obligado a otorgar constreñido a su normatividad. En esa tesitura se advierte de autos que el sujeto obligado realizó el procedimiento previsto por su normatividad al efectuar una minuciosa búsqueda de la información solicitada y al emitir oficio a la dirección competente con el objeto de recabar los extremos de la solicitud, tal como se desprende de la documental pública ofertada por este, consistente en original del oficio identificado como DAP 485/217 y anexo de fecha 18 de enero del 2017, signado por el director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, mediante el cual se confirmó que en los archivos del Sistema Integral de Recursos Humanos no se encontró ningún movimiento de alta en base a nombre de Micaela XX. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión lo expuesto por el particular, en el sentido de que no se preguntó si existe registro en el Sistema Integral de Recursos Humanos, se le solicitó se expidiera la copia certificada del documento movimiento de personal que contiene la clave A1, que significa alta en base, el cual se encuentra dentro de sus archivos físicos en el Departamento de Recursos Humanos nivel secundaria de la Delegación Ensenada. Sin embargo, atendiendo a la literalidad de lo solicitado, se advierte con meridiana claridad que el recurrente, al verter su solicitud, es contundente al requerir copia certificada del movimiento de personal A1 a nombre de Micaela XX. La solicitud así planteada lleva implícito la existencia de tal movimiento. No obstante, dicha aseveración no se encuentra corroborada con medio de convicción alguno que haga presumir la generación de dicha información por parte del sujeto obligado. Por lo que hace a la documental privada exhibida al momento de interponer el recurso de revisión, consistente en una copia simple cuyo contenido aduce el movimiento de personal en los términos descritos por el particular, la misma fue objetada por el sujeto obligado por carecer de formalidades de contenido y firma inherentes a la autenticidad, sin que la hora recurrente esgrimiera argumento lógico jurídico o bien medio de convicción que aún de manera indiciaria desvirtuará la objeción interpuesta. A mayor abundamiento, el ente obligado es categórico al mencionar que no encontró documentación digitalizada de los movimientos de personal, entre paréntesis, volantes, y que las plazas que se mencionan en dicho formato actualmente se encuentran canceladas, anexando impresiones de pantalla referentes a la búsqueda de los datos solicitados en la solicitud inicial, por lo que se puede apreciar de tal certificación un tabulador de columnas con los datos siguientes: clave EST08Y, nombre, técnica número 2, municipio 01 Ensenada, plazas de 111-136911, estatus cancelada, y de 111-136912, estatus cancelada, así como historial de movimientos
con la última fecha de movimiento 18 de octubre del 2013 por cancelación, no existiendo ningún otro indicio probatorio que ofreciera la parte recurrente para contrarrestar la declaración del sujeto obligado. En esta guisa debe precisarse que este órgano garante no se encuentra facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información de conformidad con el artículo 27 y 148, fracción quinta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, con apoyo en el criterio 3110 emitido por el ahora Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, órgano máximo resolutor en materia de transparencia y acceso a la información pública en el país. Bajo este escenario, toda vez que la información requerida en la solicitud de información no es generada, administrada, ni se encuentra en su posesión, no es posible que pueda sostenerse la existencia de alguna omisión por parte del sujeto obligado respecto de la entrega de la misma. Lo anterior, de conformidad con el artículo 122 de la ley de la materia. Sentido de la resolución propuesto a este pleno, de conformidad con lo expuesto en los considerandos quinto y sexto, con fundamento en el artículo 144, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, este órgano garante considera pertinente confirmar la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a la información en materia del presente. Gracias, comisionado. Comisionada, ¿algún comentario? Tengo una duda. Entonces, en el expediente, al responder, simplemente manifestó que no tenía ningún movimiento del personal. Durante la sustanciación del recurso de revisión, expide como unas impresiones de pantalla en donde se advierte que esas plazas fueron, o sea, que al final de cuentas se cancelaron los trámites administrativos, ¿no? Sí. Esa información se le dio vista al recurrente con esa información, no hizo ninguna Hizo una manifestación con un documento no oficial donde señalaba que se habían generado esas plazas, pero específicamente la plaza a la que se refiere la solicitud no está en el sistema, o sea, no se dio esa circunstancia por la que señala la persona. O sea, no se concluyó el trámite, por lo menos no los que señala aquí el recurrente. Gracias. Sí, perdón, ahí nada más estábamos nosotros, yo estaba evaluando si debió haberse emitido el acuerdo de inexistencia por el comité. O el sobreseimiento. O sea, el tema aquí es que a mí me hace un poco de ruido confirmar la respuesta porque cuando confirma la respuesta original, es decir, confirma la respuesta que se dio a la solicitud de acceso. Entonces, aquí estamos confirmando, se podría decir, además estamos validando de una vez desahogado el procedimiento, que de las pruebas y los documentales exhibidas por parte del sujeto obligado se advierte que pues, efectivamente no existe la información. Coincido que también habría que ponderar ahí si la declaración de inexistencia la debió hacer o no el comité. Sin embargo, creo que pues, en este caso están presentando documentales, ¿no? Probablemente las impresiones de pantalla pues, las tomamos como documentales. Entonces me hace un poco de ruido ese tema, es decir, no pasa por comité la declaración de inexistencia cuando finalmente el procedimiento formal establece la ley, otro lo estaba validando, esta ley es como muy estricta en ese sentido para que no puedan declarar inexistencia directamente las áreas administrativas, que en este caso ya están señalando directamente a quién le compete la información. Tendría que pasarlo por comité para que el comité dijera efectivamente se realizó la búsqueda y no existe, ¿no? Y probablemente validaran estos documentales, estas impresiones de pantalla ellos internamente, como ellos, el comité, esos son los medios de prueba que debería haber utilizado el comité de transparencia para emitir su acuerdo. Es decir, nosotros validamos que no existe la información y aquí están estos medios de prueba internos. Sí. En mi opinión creo que hubo una omisión por parte del sujeto obligado respecto a
a la utilización de esos medios para emitir su acuerdo de inexistencia, lo cual si nos hubiera servido a nosotros para ya sea sobreseer el recurso, o sea, dejarlo sin efecto, más que confirmar una respuesta original. Ese es mi comentario, presidente. Yo también había un comentario al respecto, y creo que es una cosa que tenemos que ir dilucidando con cuidado. En estos casos de declaración de inexistencia, si basta la sola declaración de inexistencia aplicable a que todo acto de autoridad tiene la presunción de ser legal y que quien tiene que probar su ilegalidad es quien lo impone. En el caso de la declaración de inexistencia, cuando no la extiende quien es el competente, tenemos que, a cierta medida, reconocer que ese órgano que le emitió es incompetente y quien la debe emitir es el órgano competente. Ahí sí nos podemos introducir independientemente de todo, porque la competencia es un requisito de formalidad muy importante. Pero además creo yo que el Comité de Transparencia, al fundar su declaración de inexistencia, no basta con la sola afirmación. Creo que para que la presunción de legalidad de esa declaración tiene que mostrar que hizo un esfuerzo por la búsqueda y probar que efectivamente hizo ese esfuerzo para que se produzca la presunción de legalidad. Y con base en eso fundar y motivar la causa de inexistencia. No basta con su pura declaración, sino necesita haber demostrado que efectivamente hizo una búsqueda exhaustiva. Entonces, creo que tenemos que ir delimitando estas situaciones porque se van a dar con más frecuencia estas declaraciones de inexistencia. Es la ruta más fácil para las autoridades que no la tienen. Entonces tenemos que ir fijando una ruta muy clara. Primero, es cierto, no podemos meternos a la veracidad si es cierto o no, pero sí nos podemos meter al terreno de la competencia que le compete y que quien vaya a emitir la competencia, el órgano competente, funde y motive. Y la fundamentación y motivación significa la búsqueda exhaustiva, la búsqueda exhaustiva. los documentos que avalan la justificación. Exactamente. Bueno, no hay mayores comentarios. ¿Algún comentario? No, digo, lo único sería que no sé si el comisionado Sandoval quisiera evaluar la situación o si lo dejamos para mayor estudio, para meterle... ya lo sometemos. Yo creo que sí, vamos haciéndolo con un poquito más de cuidado para cuando... O en todo caso, sí, digo, porque finalmente, en mi opinión, yo sí creo que la falta de esa formalidad sí pudiera acarrearnos alguna consecuencia. O sea, yo puedo emitir mi voto particular para respecto al asunto, o excepto que el comisionado decidiera reservarlo para mayor estudio para la siguiente sesión. Como usted, comisionado, si quiere hacer un voto particular, adelante. No, pero pues si él decide reservarlo para estudio, pues... No lo reservaría. Yo digo, finalmente yo no lo sugiero aplazar por la siguiente razón. O sea, finalmente el sentido de la resolución no va a cambiar. ¿Sí? Sobreseimiento o confirmación finalmente no trae mayores consecuencias jurídicas hacia el futuro. O sea, no va a cambiar. O sea, si nosotros confirmamos, se cierra el asunto y sobresee, es el mismo efecto jurídico. ¿Sí? Quizás aquí tendríamos que profundizar sobre los acuerdos de inexistencia del comité. A mí me preocupa precisamente que los acuerdos del comité ahora sean el refugio para no contestar. ¿Sí? O si vemos la competencia, la fundamentación y que eventualmente nos metamos al fondo del acuerdo de inexistencia del comité por comité, creo que podemos evaluar esa parte. Yo estuve viendo en el proceso precisamente este asunto porque es muy complejo. Es muy complejo respecto a si se debió haber tenido ese acuerdo de inexistencia o no, pero yo considero que los responsables de generar en todo caso la información y los que están directamente relacionados son los que deben de aportar las pruebas y no refugiarse después en un acuerdo de inexistencia para señalar que existe un documento. Esa fue la razón por la que yo me dije, bueno, voy a analizar el fondo del asunto. ¿Sí? En el fondo del asunto, finalmente, estamos hablando no de un documento que se genere en automático por una obligación de generar información, sino de un hecho específico. ¿Sí? Y el hecho específico que se tuvo que dar una circunstancia para que se generara la información. Y el sujeto obligado es que no se dio la circunstancia. Entonces,
No se trata de entrar en ese tema, en el acuerdo de inexistencia y no existencia de ejercicio de atribuciones o documentos que se generan como consecuencia de un acto de autoridad, sino de una circunstancia específica en la que un sujeto obligado dice, perdón, un recurrente dice, este documento se generó por esta circunstancia, es una plaza donde parece ser que trabajó, y el sujeto obligado dice, revisé la base de recursos humanos, revisé la pantalla, que es una prueba que creo que sí es muy válida aquí, y vimos directamente yo como responsable para desvirtuarla. Así, incluso la persona exhibió un documento donde no se le dio validez dado que no tenía las formalidades, que no era un oficio, no estaba firmado por la autoridad. Entonces no hubo más que analizar las circunstancias en el desahogo. Es un asunto que se desahogó en la parte del presente recurso, donde las partes estuvieron argumentando sus posiciones y finalmente... Pero en torno al tema de la existencia o inexistencia, ¿o en qué? Bueno, porque contestó que no existe el documento, y todas las pruebas que hizo el sujeto obligado fueron para demostrar que el documento no existe, de la circunstancia específica. Yo comenté con el coordinador jurídico precisamente ese tema del acuerdo de inexistencia, ¿sí? Y el acuerdo de inexistencia emitido por el comité, pues finalmente entiendo que es una forma de documentar precisamente la inexistencia, pero si ya directamente el responsable de generar la información aporta pruebas y argumentos durante el desarrollo de la... Pero tiene la misma finalidad. Sí. Finalmente tiene... ¿Puedo comentar algo? Sí. Yo lo que pasa es que creo, estoy de acuerdo que no es ni siquiera información de manera oficiosa se tiene que generar y que es un estudio de un caso muy particular, pero creo que la esencia del Comité de Transparencia es esa. O sea, el Comité de Transparencia tiene precisamente lo que busca es que no sean las unidades administrativas quienes de motu propio puedan declarar la inexistencia sin que sea validado por un órgano colegiado que lleve a cabo una búsqueda exhaustiva de la documentación, más aún si de las propias manifestaciones vertidas durante el recurso de revisión se advierte que sí se había iniciado determinado trámite de esa persona, pero pues que dicho trámite fue cancelado. O sea, finalmente el argumento existe y coincido, no va a cambiar el fondo no va a cambiar el fondo en el sentido de que el recurrente en este caso no va a recibir información, porque la información no existe. O sea, en esa parte yo coincido plenamente. Sin embargo, no coincido con el hecho de que no se cumpla con una de las formalidades del procedimiento, porque al momento de clasificar tú la información, si nosotros dejamos sueltos el hecho de que tenga que pasar por este comité, va a quedar ya en el libre árbitro de la unidad administrativa, simplemente decir, pues no está, realizar la búsqueda y entonces emito. Es más, creo que hubiera sido distinto si simplemente la respuesta es que nunca se generó, nunca se inició el trámite, no existe, o sea, no hay absolutamente nada, es un hecho negativo rotundo. O sea, aquí existía ciertos indicios de que estaba feo de baja, se presentaron documentales que efectivamente nos confirman a nosotros que la información materia de la solicitud original no existía. Sin embargo, creo que a quien le compete hacer el análisis de esos documentos y de esa evidencia y realizar y documentar esa búsqueda es al propio sujeto obligado a través de este órgano colegiado que la ley dota de esas facultades para hacerlo. Eso es lo que considero, porque si bien, como comentas, comisionado, puede ser que se refugien en el Comité para la Declaración de Inexistencia, yo vería más peligroso que ni siquiera tomaran en cuenta el Comité de Transparencia. Sí, yo también coincido en parte con lo que dice la comisionada, pero también coincido con el comisionado Sandoval en el sentido de que aquí la litis fue diferente. Sí. Aquí el planteamiento fue el que él afirmaba. Entonces el sujeto obligado se vio a cierta medida obligado a desvirtuar esa afirmación del recurrente. Entonces aquí no es que solicitó algo y que se le declaró inexistente lo que solicitó. Aquí le están diciendo lo que tú estás diciendo o estás afirmando no es cierto. Entonces aquí creo que el litigio, la litis es diferente a un caso
abierto o abstracto de que no existe la información solicitada. Pero sí también coincido con la comisionada en el sentido de que sí tenemos que fijar una ruta en cualquier caso, que en este caso incluso podría haberse dado de que sería el sujeto obligado, la unidad administrativa correspondiente, al momento en que confirma que no existe esa información, turnarla con el Comité de Transparencia para que él haga la declaración correspondiente. Pero digo, finalmente No, vamos a votarlo en ese sentido y vamos a ver qué pasa con Sí, pero si se conforma o no se conforma, sí, vamos a ver qué pasa. sí, me parece bien, pero sin embargo, el Comité de Transparencia, estoy quedándolo bien claro. El Comité de Transparencia y el responsable general de información y el sujeto obligado son las mismas entidades. Lo único que es uno es colegiado y el otro es independiente. Y parte de la valoración de las pruebas aportadas en el proceso es si considera, digo, en este caso yo como ponente, pues suficiente las manifestaciones hechas por el sujeto obligado. Que yo le puedo dar una prueba o una carga suficiente como para llegar a una resolución, lo manifestado por el sujeto obligado a través de la unidad de transparencia y no necesariamente por el comité. Porque al final de cuentas el comité está formado por personas del mismo sujeto obligado y que no son independientes, porque son del propio sujeto obligado. Si el Comité de Transparencia fuera una entidad independiente al sujeto obligado que valorara las pruebas, entonces pudiera decir, bueno, tengo una persona que no tiene interés legítimo en el asunto de una manifestación, pero finalmente el Comité de Transparencia está conformado por funcionarios del propio sujeto obligado. Ciertamente, comisionado. Nada más por decirle por qué valoro yo la manifestación directamente de lo manifestado por el sujeto obligado como unidad responsable general de información. ¿Sí? Es perfectamente entendible, pero tenemos que ser muy claros que el Comité de Transparencia, independientemente de por quién esté conformado, tiene funciones y facultades específicas que ninguno de los unidades administrativas tienen. Es decir, tienen unas funciones y facultades administrativas y una de ellas es justamente hacer declaraciones de inexistencia de información. confirmarlas, confirmar lo que alguien... Pero entonces, a lo mejor las unidades amigas se están abrogando esa facultad de alguna manera en forma directa o indirecta, independientemente de que el resultado, al final de cuentas, quién lo declare o quién no lo declare, no existe el documento, no existe la información, de todas formas va a ser el mismo resultado, pero sí tenemos que ser respetuosos de a quién le corresponde la respuesta. Yo, el tema aquí que yo considero que es el que más nos debería de como preocupar de cierta manera es el criterio que se va a adoptar respecto a la postura de que si es necesario que someta ante el Comité de Transparencia una inexistencia cuando, estando en las atribuciones, su generación sea derivada de ciertas circunstancias. O sea, es un paso más allá. El hecho de que estén las facultades de manera automática, y la verdad yo sí coincido con lo que comenta el comisionado Sandoval, es no porque estén sus facultades ya implica necesariamente que se tenga que sesionar el comité para hacer una declaratoria de inexistencia cuando la generación de esa información dependa de un acto particular, en este caso que se genere ese movimiento. Es decir, si en automático ustedes como pleno determinan que todo tiene que pasar por el comité para declaración de inexistencia, si existe la potestad o la facultad de emitir ese documento sin considerar las circunstancias que está manifestando el comisionado Sandoval en su ponencia, pues yo sí creo que podríamos llegar al extremo, uno, de saturar un comité de transparencia, cuando la generación de esa información esté condicionada a un acto concreto. Coincido con usted, secretario, pero le voy a hacer una cosa. Tenemos que privilegiar la seguridad jurídica. De acuerdo. Y la seguridad jurídica de la inexistencia de un acto nos la va a dar el Comité de Transparencia. Puede ser que ocurra lo que usted dice, que lo saturemos al Comité de Transparencia, pero para eso están justamente esas sus funciones. Porque si también somos ligeros en la idea de que cualquiera pueda declarar la inexistencia de una información, entonces hasta cierto punto no estamos respetando la seguridad jurídica que brinda ese órgano que es el Comité de Transparencia. Estoy de acuerdo, presidente, pero únicamente mi sentido era
para que se tenga que generar, tiene que haber la presunción de existencia. Y la presunción de existencia no depende directamente nada más de la posibilidad de generarse, sino que acontezca. Es Pero decir, aquí este caso existió porque presentó el recurrente un documento y se encontró otro documento interno que decía, no, o sea, se canceló el trámite. Había una presunción. O sea, en el caso de que hubiera dicho no existe, ni está ni que en la facultad, no hay nada, no hay ningún indicio. Una cosa es no hay nada y otra por cosa eso, Otra pero cosa es que para eso está el recurso de revisión. Desvirtuada la presunción, pero desvirtuar la presunción en la unidad administrativa o el propio instituto. Al instituto no le corresponde desvirtuar la presunción de existencia cuando hay indicios de que existió un trámite que fue cancelado. O sea, además ya o sea, si no, por eso te digo, si a mí me hubiera puesto de que no hubo ninguna presunción de existencia y como efectivamente no es un documento que tienes la obligación de generar, ajá, ese es el punto. ese es el punto medular. Si no hay pero está posibilidad de generarse, yo entiendo exacto, que pues es innecesario. pero está aquí un indicio que está presentando, efectivamente nosotros recibimos una prueba en contrario por parte del sujeto obligado y entonces nosotros estamos haciendo un análisis que en mi opinión le correspondía en primera instancia al comité. Al comité. Es decir, yo reviso comité, el documento que dice el recurrente, yo reviso lo que me está informando la unidad administrativa, en donde veo que se canceló un trámite que efectivamente no existe y yo emito un acuerdo en el cual notifico al instituto que al recurrente y el instituto que se hizo una búsqueda, existió una situación y no se llevó a cabo. Eso es lo que yo creo En caso de indicio, en caso de indicio, la pero coincido que en el otro caso pues no. Sí. De acuerdo, ya. Ese es el punto, no es el tema. Si no hay indicio y si no hay atribución y si no hay facultad, pues también coincido. Pero si hay facultad y no hay indicio, Pues hay versión distinta, pero aquí sí hay indicio. Si no hay mayores comentarios. ¿Quieres algún comentario? No, digo, está suficientemente claro, nada más señalar el caso de la prueba de la impresión de las pantallas. Esa prueba se refería a los últimos movimientos que hubo, que fue en 2013, ¿sí? A los últimos movimientos. Y el documento que exhibió el recurrente es un documento del 2014, ¿sí? Por esa razón, al comparar lo último movimientos que hubo, que son, ¿qué se los tenía, güey? 18 de octubre del 2013 son los últimos movimientos que se hicieron de esas plazas, ¿sí? Sin embargo, el documento, la solicitud de información se refería a movimientos de enero del 2014, 3 meses después, y el documento en el que se exhibió respecto a que había habido esa plaza por el recurrente es del 2014. Ciertamente, Podemos presumir que sí existió ese documento porque hay un documento posterior. Bueno, pero de la plaza, la categoría de la plaza, es algo genérico, no la categoría asignada a él. O sea, es una posición, es un puesto, ¿sí? El último movimiento que se tuvo fue en octubre del 2013, ¿sí? Y aparentemente, la persona trabajó, aparentemente, digo, presumo yo, a partir de enero del 2014 que solicitó la información. Entonces, el sujeto obligado es que no ha habido ningún movimiento, el último movimiento que hubo fue hasta 2013, ¿sí? Y las razones... Pero debía haber estado esa información. Si hubiera habido. Aquí el asunto es la propuesta de resolución es en el análisis de la argumentación de las manifestaciones de las partes. Sí, yo sigo teniendo mis dudas porque a lo mejor el sujeto obligado directo y no el comité de transparencia fue el que hizo una revisión que no fue lo suficientemente exhaustiva y que a lo mejor el comité de transparencia fue haberlo confirmado o no confirmado haciendo una revisión más exhaustiva para hacer la declaración efectivamente con mayor fundamentación y mayor seguridad. Pero creo que esto es un tema que va a requerir que lo estudiemos con un poco más de detenimiento. Creo que este caso nos deja una lección de que cuando es válida la declaración de inexistencia, cuando se da un caso como este, o cuando hay una declaración de existencia de que no existe nada. Aquí sí existió algo.
No existe lo que tú estás diciendo que tienes, que es una cosa. Esa es la cuestión litigiosa. Ese es el punto. Pero sí existió información que tiene relación con la solicitud de el asunto. Bueno, no habiendo mayores comentarios, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Pedro Sandoval a favor. El estudio a favor, vamos a ver qué pasa con la inconformidad. Sí. Francisco, ¿cómo se ve a favor? Doy cuenta, como señor presidente, que toda la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. Punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del dictamen de tal aplicabilidad de un sujeto obligado respecto a las obligaciones de transparencia comunes establecidas en el artículo 81 y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Gracias, secretario. Le cedo el uso de la bolsa al coordinador de verificación, Cristian Aguay, para que nos explique. Comisionados, buenas tardes. Se presentan a su consideración el dictamen de aplicabilidad del total de un sujeto obligado respecto a las obligaciones de transparencia comunes establecidas en el artículo 81 y 82 de la Ley de Transparencia. Se presenta del sector partidos políticos el dictamen correspondiente al Partido Verde Ecologista de México. Para realizar lo anterior, me permito presentarles el siguiente informe. La coordinación a mi cargo entabló comunicación con las unidades de transparencia de los sujetos obligados del sector político, del sector de partidos políticos que estaban pendientes para la entrega de su tabla de aplicabilidad. Lo anterior, resultado del trabajo consistente en el requerimiento vía oficio ordenado por este pleno. Asimismo, en la entrega del mismo oficio vía correo electrónica y de la comunicación vía telefónica que se realizó con cada uno de los 8 partidos políticos que se encontraban pendientes. De estos 8 partidos políticos les informo que a la fecha solamente un partido de ellos remitió la tabla de aplicabilidad, siendo el Partido Verde Ecologista de México. Aún así, derivado de este ejercicio, les informo que se pudo lograr comunicación con los enlaces de los 7 partidos pendientes, siendo Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Morena, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el Partido Nueva Alianza, a quienes de manera inmediata se les proporcionó los formatos de tabla de aplicabilidad. Asimismo, se les dio la guía y la asesoría telefónica y vía correo electrónica para llenar sus tablas, quedando de presentar las tablas en la brevedad, informando que todavía el día de hoy se recibió la tabla de aplicabilidad del Partido Nueva Alianza, la cual va a ser presentada para la siguiente sesión de pleno. Independientemente de la tabla que se va a presentar en la siguiente sesión, se informa que en base a la comunicación que se ha tenido con los otros partidos, esperamos estar en aptitud de presentar en totalidad de las tablas pendientes para la siguiente sesión de pleno, ya que la respuesta de los enlaces de transparencia de cada uno de los partidos políticos hasta el momento ha sido positiva. Independientemente de esto, les señalo que este organismo garante ya tiene publicado en nuestro portal de transparencia las 128 tablas de aplicabilidad que previamente han sido aprobadas por este pleno. Adicionalmente, se le remitió a cada uno de los sujetos obligados vía correo electrónico el citado dictamen y se sigue trabajando en la remisión vía oficio de este documento. Con esta tabla del Partido Verde Ecologista de México se tendrían un total de 129 dictámenes debidamente aprobados por el Pleno, del padrón total de 152 sujetos obligados, contando con un avance de 85% de las tablas, quedando pendientes un total de 23 tablas a dictaminar. De estas 23 tablas a dictaminar, 16 corresponden al sector sindicatos, mientras que 7 corresponden al sector partidos políticos, señalando y repitiendo que de estas 7 pendientes, una tabla ya se encuentra, mientras que las otras 6 esperamos poderlas presentar para la siguiente sesión y poder cumplir en su totalidad con el sector de partidos políticos. Agradeciendo la atención de este informe, queda esta información a su consideración. Gracias. Gracias, coordinador. ¿Comisionado tienen algún comentario? No, ningún comentario. ¿Algún comentario? No habiendo comentarios, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este punto de orden.
votación nominal la aprobación de este punto. Octavio Sandoval, a favor. Alba Estudillo, a favor. Francisco Pozo Vera, a favor. Con 3 votos a favor, aprobaron el dictamen de la tabla de aplicabilidad del partido político. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto de orden del día en asuntos específicos a tratar es la presentación, en su caso discusión y aprobación de la instalación del Comité de Adquisiciones del ITAIPC de conformidad con los artículos 1, fracción cuarta y 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California y el 2, fracción tercera y 13 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California. Gracias, secretario. En efecto, someto a la consideración de este honorable pleno la aprobación de la instalación del Comité de Adquisiciones del Instituto de Transparencia de conformidad con los artículos 1, fracción cuarta y 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, 2, fracción 3 y 13 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, para quedar integrado de conformidad con las disposiciones especiales que norman el citado comité. Se propone a los siguientes: 1. Presidente del comité, el titular de la unidad administrativa, en este caso la titular de la coordinación de administración y procedimientos, con derecho a voto. 2. Secretario ejecutivo del comité, en este caso la titular de la coordinación de asuntos jurídicos, con derecho a voto. 3. Vocal del comité, titular de la unidad solicitante, en este caso el secretario ejecutivo, con derecho a voto. 4. Titular del órgano interno de control, con derecho a voz. Comisionados, si tienen comentarios, por favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionados, ¿algún comentario? No. Yo nada más quisiera, si se pudiera brevemente explicar exactamente cuál sería la función del Comité de Adquisiciones. Sí, cómo no. Le cedo el uso de la voz aquí al comisionado Sandoval. Pues el Contralor, sí, el Contralor. Adelante. El Contralor, sí. Ya me platiqué con el Contralor, pero Sí, yo para ti. el Contralor ya está aquí. Le cedo el uso de la voz al Contralor para que nos responda. Muchas gracias, con su venia, señor comisionado. El propósito de establecer el comité de adquisiciones es precisamente para darle transparencia, pero también para darle un sustento legal a las adquisiciones que se tienen. No siempre las adquisiciones que se tienen en cualquier dependencia de gobierno son exitosas. En ocasiones no adquirimos el producto adecuado, el servicio que en realidad necesitamos, y entonces pasándolo a través de estos comités y de estos filtros es importante para poder dictaminar si en realidad se le va a pagar el servicio completo, si no, y entonces con eso nos protegemos en algún caso de alguna experiencia mala que incluso en este instituto ya se han tenido. Por eso es importante establecer con claridad las condiciones bajo las cuales se tienen que comprar, se tienen que adquirir servicios, y este comité es prácticamente ese trabajo que desempeña. Viene a suplir, a sustituir o simplemente complementa las normas que tenemos establecidas, porque existe una norma que nos dice que hasta cierto límite de compra podemos hacer una compra directa, si no tenemos que hacer una... La ley, de hecho este comité está basado en la ley y en el reglamento de las adquisiciones y servicios del Estado de Baja California. Nosotros tenemos un lineamiento en materia, una norma que necesita revisarse. Definitivamente es una norma que no se revalidó con este pleno y que necesitamos complementarla, pero al mismo tiempo el reglamento es muy claro, incluso la norma está, yo la revisé y considero que la norma está muy frágil en muchos sentidos, hay que fortificarse, pero el reglamento nos viene también diciendo nos viene dando una pauta para poder ejercer este comité y que venga funcionando, ¿no? O sea, prácticamente la norma estaría complementando muy pocas situaciones que el reglamento ya marca. El reglamento viene muy completo. Entonces, digo, porque finalmente tengo yo entendido que las normas administrativas que tenemos, aunque no fueron validadas por este pleno, pero existen y están vigentes. Sí, claro. Entonces, valdría la pena ver si dicha norma administrativa vale la pena, o sea, que se abrogue, que se deje sin efecto una vez que este reglamento ya entre en vigor, porque estaríamos teniendo probablemente dos, o si sería modificada la norma eventualmente. La norma que está ahorita, que tiene este instituto actualmente, viene complementando mucho el reglamento. Prácticamente en ley, reglamento y norma vienen en el mismo sentido, y sí, a lo mejor la norma que vendríamos a
a efectuar o a realizar, vendría ilustrando. Pero Ese es se mi va a problema. modificar. Pero claro. así es, definitivamente se tiene que complementar, se le tienen que agregar más cosas, pero La está. norma ya establece parámetros de cuándo se puede hacer una compra o una adquisición Y Y libre de hecho, desde el reglamento, independiente. desde el reglamento y la ley. Entonces ya la norma vendría siendo como. Entonces esperamos en un futuro, en los próximos meses, la modificación a La modificación, la complementación a la norma que ya está ahorita existente en el instituto. De hecho, ya estamos haciendo algunas modificaciones, ustedes ya han aprobado 2, estamos en estudio una tercera y próximamente esta otra también para cuestión de adquisición. Y para dejar en claro el propósito de la rendición de cuentas en la que tanto insiste el comisionado presidente. Muy bien. Muchas Van gracias. en ese José. sentido. ¿Algún comentario quiere hacer usted? No, nada más digo, eso surgió la necesidad de reformar esto y adecuarlo estamos por contratar el plan de desarrollo institucional. Sí, tuvimos 3 cotizaciones y finalmente pues nos teníamos que decidirlo el pleno, pero no teníamos un análisis previo, quién hiciera el análisis y la propuesta al Está pleno. muy bien, digo, finalmente creo que es provechoso. Digo, mi duda era más en el sentido de que estamos, o sea, las normas que tenemos probablemente no son suficientes o Efectivamente, porque yo creo que el Pleno pues, tiene que tener ciertas bases de dictamen pericial, de conocimientos para poder tomar la aprobación aquí en el Pleno. Nosotros no somos expertos en precios y valores y todas estas cosas, y este comité nos va a ayudar al Pleno para tomar decisiones sobre adquisiciones, ¿verdad? Ustedes van a rendir, el comité va a rendir un dictamen, supongo. si nosotros aprobaríamos. Y nosotros lo aprobaríamos. En ese sentido. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. No tengo mayores comentarios, por secretario, someto a votación este punto de orden del día. Punto de somete a votación económica, la aprobación de la integración de nuestro comité de adquisiciones. ¿Nominal prefieren que sea nominal? De acuerdo. Si están de acuerdo 2 comisionados es suficiente para que se tome la votación nominal de acuerdo a nuestra normatividad interna, por lo tanto se somete a votación nominal la aprobación de este punto. También Sandoval a favor. El Estudillo a favor. Francisco José Vera, por favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Vamos a pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente, punto del orden del día es el resumen de acuerdos. Adelante, secretario. Con su venia, miembros de este honorable pleno de Instituto de Transparencia, en esta que ha sido nuestra primera sesión ordinaria del mes de abril de este pleno, se tomaron los siguientes acuerdos. Ha votado el pase de lista de asistencia y verificado el quórum legal. Fue declarada la instalación de esta sesión y fue aprobado el orden del día propuesto desde su convocatoria. Asimismo, fue aprobada el acta de la 5ª sesión ordinaria de marzo del pleno de este instituto y los proyectos de los recursos de revisión que quedaron expuestos, consistentes en el REP 05-2017, 30-2017, 67-2017, 108-2016, con la aclaración de que el REP 05-2017 fue acumulado con el REP 15-2017. Asimismo, fue aprobado el dictamen de la tabla de aplicabilidad correspondiente al Partido Verde Ecologista y también fue aprobado la integración del comité de adquisiciones de este instituto. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Por favor, hágalo del conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que haya el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Este punto de orden del día sería fecha y hora para la siguiente sesión y la clausura de la sesión. Consulto a los comisionados si tienen inconveniente que sea el 12 de abril, No hay inconveniente. porque Semana Santa no tienen previsto. El 12 de abril, de acuerdo a nuestro calendario de sesiones, en esa semana de Semana Santa no teníamos agenda de lectura. Es que 13 y 14 son inhábiles. Yo Entonces, tengo- En la Semana Santa, ¿Hasta el 12? ¿Hasta el 12 de abril? Pero traemos una pendiente, ¿no? ¿Cuál era la sesión? no, pues, nos sobran 2, llevamos 2 de más. ¿Sí? Sí. Sí, yo creo. En Semana Santa, de acuerdo a nuestro calendario de sesiones, pues, No teníamos sesión. no se sesionaba en esa semana. Entonces sería Porque no es hasta, semana completa. y hasta la ley nos- semana del 19. La semana del 20, perdón. Para Jueves tener 20. los proyectos aquí. El 19. El 20, ¿no? Jueves. 20, jueves 20. ¿El 20? ¿Están de acuerdo? Pues sí. A ver, aquí estamos. Sí, porque la Estamos a siguiente- 5, el próximo miércoles es el 12. El Y jueves. el 20. Y el Pero 19. es día hábil el 12, ¿verdad? Hasta el 12 todavía tenemos Sí. que ser laborables. Sí. Sí.
Sí, eso ya son ciertos. Establece fecha y hora para la próxima sesión, el 20 de abril de 2017, y siendo las 13 horas con 16 minutos del día 5 de abril de 2017, se clausura esta primera sesión ordinaria de abril de 2017 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan y de quienes nos siguen vía internet. Pasen todos ustedes muy buenas tardes.